Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Y vamos a tener un programón. Vamos a estar en primer turno con nuestro amigo, el historiador, el doctor Eric Caballero Campos. Vamos a hablar sobre cómo fue la guerra, los inicios de la guerra del 70. Se cumplen 160 años del inicio de la Guerra Grande. Pero no solamente eso, sino cómo eran los diarios, cuál era la proclama de los diarios en esa época, el Semanario de Paraguay, otros diarios que teníamos, y también vamos a ver lo que guarda relación con la guerra grande, la guerra Guazú, 160 años. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Y en segundo término vamos a estar con un amigo, en un programa que ya fue emitido, aclaro. Vamos a estar con Carlos Díaz Rosillo, que fue asesor del presidente Donald Trump, encargado general de América Latina y Hemisferio Sur, una persona que estuvo muy próximo al presidente. ¿Cuál es el pensamiento de la administración Trump con respecto a Paraguay, América y al mundo? Así que realmente va a estar muy interesante el programa. Arrancamos con la parte histórica como siempre. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerte. Igualmente, gracias por la invitación y estar con la audiencia de C9N. Bueno, contigo siempre es asegurar el rating, ¿verdad? Entonces, eso nos pone muy contentos. Nos gustaría, doctor, que nos haga una puesta al día. Nosotros conocemos toda la historia, así a título de colegio, cómo se da normalmente, por qué fue la guerra. No vamos a entrar tanto en esos detalles, sino sobre todo en la parte que no se nos cuenta, que no está en los libros de texto. Por ejemplo, qué opinaban los diarios. La muerte de Carlos Antonio López, cuando fallece el presidente Carlos Antonio López en 1862, ¿estaba todo preparado para la transición para su hijo para Francisco Solano, o tenía otros planes Carlos Antonio López? No, yo creo que estaba todo preparado. Hay que recordar que en 1856 se hace una reforma de la ley, porque la ley de 1844 establecía que el presidente de la República tenía que ser mayor de 45 años, solamente del fuero civil, y eso se cambia con esa reforma de 1856 y permite que el presidente de la República sea mayor de 30 años. Quien cumplía 30 años en 1857 era Francisco Solano López, y también podría ser del fuero civil o del fuero militar. O sea, se adecuó la ley. Entonces. Se adecuó la ley para que Francisco Solano López pueda ser el candidato. Además, la reforma permitía que el presidente de la República en ejercicio pudiese designar a un vicepresidente por pliego reservado para que gobierne mientras se reúna el Congreso. ¿Qué quiere decir pliego reservado? Era un pliego reservado que él, ante el escribano mayor de gobierno, designaba como vicepresidente de la República a quien él consideraba que tenía que gobernar en caso de muerte, renuncia o ausencia. De hecho, en 1858-59, Carlos Antonio López, por un problema de salud, se retira a Villarrica y queda como vicepresidente designado Mariano González, que era uno de los ministros más antiguos, el ministro de Hacienda. Después, siendo ya Francisco Solano López, en ese momento ministro de Guerra y Marina, ¿verdad? Después, en 1862, se hace, ¿verdad? Muere el 10 de septiembre de ese año, muere Carlos Antonio López, y el pliego reservado se abre, y obviamente que ahí aparece que Francisco Solano López es el designado. El Congreso se reúne un mes... Un ratito. Sí. Hay algunos historiadores que preconizan la idea de que Carlos Antonio le había preferido al otro hermano, en este caso a Benigno. A Benigno. Y decía incluso los motivos. ¿Es cierto o es mito aquello que Francisco Solano hizo cambiar el testamento de Carlos Antonio López? No, yo creo que no, porque en ese caso no hubiese incluido lo del fuero militar en la reforma del 56, ¿verdad? Porque Benigno era del fuero civil. Ahora, hay que recordar que Benigno López, y eso pocas veces se menciona en los libros de historia justamente de los colegios y todo lo demás, el emperador del Brasil, Pedro II, le regala a Carlos Antonio López una beca para uno de sus hijos en la Academia de Marina de Río de Janeiro. Sí. Y Carlos Antonio López elige a Benigno. Benigno cursa más o menos 2 años en la Academia de Marina, y se dice que Benigno llega con unas ideas muy liberales, que le llega incluso a enfrentar al propio padre. Pero como Benigno era el pajahue de la familia,
su mamá, doña Juana Paula Garrillo, que era una mujer de armas tomar, era realmente esas matronas de las familias del siglo XIX, es la que le protegía mucho a Benigno frente a su padre incluso y frente a su hermano, porque Benigno de hecho después colabora con el gobierno de Francisco Solano López, pero efectivamente tenía un pensamiento mucho más diferente por esa experiencia que tuvo en Río de Janeiro. Eso hace que cuando se produce ese congreso el 16 de octubre donde se le elige a Francisco Solano López, uno de los que va a ser confinado a su estancia es precisamente Benigno López. Benigno López. Benigno es uno de los que opera en ese congreso en contra de la elección de Francisco Solano López, al igual que Juan Bautista Rivarola, que era el único prócer que en ese momento era congresista por Barrero Grande, lo que hoy es Eusebio Ayala. Y el padre Fidel Maíz también. Y el padre Fidel Maíz está preso también porque varios diputados dijeron que la ley del 44 decía, y que estaba muy expresamente declarado, la República no será patrimonio de ninguna familia. Claro. Entonces lo que ellos sostenían era que había que elegir un presidente que no sea de la familia López. Ni Benigno, ni Francisco, ni Venancio, ninguno. Entonces, así como fue más o menos con lo de Rodríguez, que salió un artículo transitorio de la Constitución. Exactamente. Entonces lo que ahí se planteó dice que el nombre que se planteaba para este grupo era el de José Verges. Pero finalmente la mayoría optó por Francisco Solano López y entonces ahí es donde todos estos diputados pasan a ser confinados, no se van presos, salvo el caso de Fidel Maíz, que creo que era el más débil, porque los otros eran unos terratenientes. Rivarola era un gran caudillo de la zona de Barrero Grande, y aparte era el único prócer ya vivo, ¿verdad? Entonces prócer de la independencia, por lo tanto, era una figura pública muy reconocida en la sociedad paraguaya. Fue el papá de Cirilo Antonio. El papá de Cirilo Antonio, exactamente, del que después va a ser presidente de la República. Correcto. Bueno, entonces Carlos Antonio le designa finalmente a Francisco Solano, fallece Carlos Antonio López y se convoca un congreso, que sí, diríamos una sesión del congreso actual, ¿verdad? Claro, el congreso, según la ley del 44, se reunía cada 5 años en sesiones ordinarias y en forma extraordinaria, cuando el presidente de la República así lo establezca, ¿verdad? O sea, no teníamos un congreso en sesión permanente, claro, que controlaba el Poder Ejecutivo. Por eso, claro, que el Poder Ejecutivo era muy poderoso, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. ¿Y ese congreso qué decisión toma? ¿Tenemos imágenes de eso? Tenemos la proclama de Francisco Solano López, esa proclama en la que él avisa la muerte, la anterior creo que esa ya es del 65. Está la proclama donde él informa del fallecimiento del presidente Carlos Antonio López y donde él es designado como vicepresidente y hace la convocatoria también para el Congreso del 16 de octubre de 1862. Ese congreso que se reúne el 16 de octubre de 1862 toma varias decisiones muy poco conocidas. Alguna de ellas, el mariscalato que se le da... No, ese es el Congreso del 65. Ah, 65. No, el del 62 es el fallecimiento. El fallecimiento. Correcto. Se toma cuenta de todos los informes de los ministros, ¿verdad? Porque cuando tenga la imagen... Ahí está la imagen, ¿verdad? ¿Podemos dar un mejor foco de eso, por favor? Y lo que pasa es que está borrosa, el documento original lo está borroso. Este impreso, es un impreso, y ese Congreso, ¿verdad? O sea, esa proclama de llamar al Congreso, el Congreso le elige a Francisco Solano López como presidente de la República por un periodo de 10 años. 10 ¿verdad? años. 1862, 1872, porque ese era el periodo que estaba establecido en la ley de 1844. Sí, entre paréntesis, mal llamada Constitución, era una ley efectivamente, como decir, de organización del Estado. Y Carlos Antonio López le llamaba la ley que establece la administración de la República. Él nunca, la administración política de la República, ¿verdad? Sí. De hecho, él en su mensaje del 54 es muy claro, porque evidentemente había gente que ya planteaba el tema de una Constitución, como el propio Juan Bautista Rivarola en varios momentos, y él dice, no estamos preparados, que cuando el tiempo evolucione vamos a poder tener un poder legislativo permanente, un poder judicial. Le gustaba a Carlos Antonio también. No, pero eso está, o sea, son palabras del propio Carlos Antonio López, cuando él le responde en el mensaje del 54 a los congresistas que evidentemente había ya una cierta inquietud de algunos sectores que planteaban, pero esto no puede seguir así, ¿verdad? No es nuestro tema, pero no puedo jamás perdonarme no preguntarte en forma pública. ¿Carlos Antonio fue o no fue abogado? Carlos Antonio López estudió en el Colegio Seminario de San Carlos, ejerció como lo que se llamaba en el derecho colonial español como un papelista, o sea, era un hombre instruido que sabía actuar ante los
ante los tribunales, porque para ser abogado, incluso hasta hoy en día, una persona que termina la carrera de Derecho no es abogado para ejercer en los tribunales hasta que no jure ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y en aquella época, en la época colonial, vos tenías que hacer un examen y un juramento ante la Real Audiencia. Pero el Colegio San Carlos emitía el título de abogado. No emitía el título de abogado. No, él estaba estudiando para ser... Había dos tipos de estudiantes en el Colegio de San Carlos, los que estudiaban para ser sacerdotes y los que estudiaban para tener una formación general. Él estaba en ese segundo grupo. No pupilo. No pupilo, no. Ellos se llamaban, estaban los manteístas y los colegiales. Él era un manteísta. Ah, manteísta. Manteísta. Yo pensé que era colegial porque no era no, el colegial era el que llevaba para ser sacerdote. Ah, yo pensé que manteísta era el que estaba fijo ahí como pupilo. No, todos vivían en el seminario, tenían un régimen sí muy estricto, ¿verdad? Pero él era externo, salía... Claro, ellos lo que tenían es que no iban a hacer los votos sagrados. Bueno, volvamos a nuestro tema de la guerra. Paraguay muere Carlos Antonio López, asume Francisco Solano y se da una serie de situaciones. La guerra civil del Uruguay, la posición del equilibrio del Plata, la posición del gobierno del presidente Berro que pide ayuda a Paraguay, todo eso sabemos. ¿Qué artículo tenés vos de la prensa de la época que evoca lo que ocurría en ese momento, hace más o menos 160 años? Lo que ocurría hace 160 años es que efectivamente toda esa situación de tensión que iba creciendo en el Río de la Plata, ya en 1861 el gobernador de Río Grande del Sur va a pedir la guerra al Paraguay, al Parlamento en Río de Janeiro. 61. 1861. ¿Por qué pide la guerra? ¿Quién era el gobernador entonces? No recuerdo el apellido ahora, le pido disculpas, pero era el gobernador de Río Grande del Sur. Se va a pedir la guerra al Parlamento brasileño porque dice que le estaba perjudicando mucho las exportaciones paraguayas. Porque hay que recordar que durante todos los años que el Paraguay se mantuvo prácticamente sin comercio con Buenos Aires en forma directa, la hierba del Río Grande del Sur se vio en crecimiento por sobre todo la zona de las Misiones. Y hay que recordar que en ese momento la producción yerbatera estaba muy vinculada a la producción ganadera, porque la yerba mate se embolsaba en cueros. Entonces, a mayor cantidad de hierbas, mayor cantidad de cueros. Río Grande del Sur hasta hoy en día es una zona muy ganadera. Y entonces, obviamente que ese perjuicio que le generaba, perjuicio entre comillas, ¿verdad? Porque la hierba paraguaya... Era una competencia económica. Era una competencia económica porque en el mercado bonaerense, que sigue siendo hasta hoy en día uno de los mercados yerbateros más grandes de la región y posiblemente del mundo, entonces, ¿cuál era el tema? Que la hierba paraguaya era de mejor calidad, era más barata, era más fácil de transportar porque se transportaba por el río. Entonces, obviamente, los costos eran mucho menores para el mercado que compraba esa yerba mate y obviamente fue desplazando paulatinamente a la yerba. Eso está en el libro de Moniz Bandeira, un diplomático brasileño que hizo un estudio sobre la región del Río de la Plata, muy interesante. Moniz Bandeira, el gobernador de... No, Moniz Bandeira es el que hace el libro y el que cita efectivamente al gobernador del Río Grande do Sul. De Río Grande do Sur, pidiendo la guerra al Paraguay. 1861. 1861 ya ellos piden esa... Buen dato, no sabía eso, gracias por la información. Gracias. Y ocurre eso en el 61 y después... Y va creciendo la tensión por sobre todo con el tema Uruguay. O sea, Paraguay desarrolla, y eso aparece mucho en la carta, el ultimátum que envía el 30 de agosto de 1864 el canciller Verges al representante diplomático brasileño, de que consideraban que la injerencia brasileña que estaba pidiendo una serie de demandas al gobierno del presidente Bernardo Berro eran lesivas a lo que ellos llamaban el equilibrio en el Río de la Plata. De hecho, Francisco Solano López, en el Congreso del 65, cuando da su mensaje, dice: la guerra la pretendió el imperio y nos obligó, y nosotros por honra, por honor y en defensa de nuestra soberanía tenemos que contestar esa guerra. En ese momento ya habíamos pasado a haber ocupado las fortalezas de Mato Grosso, ya estábamos en Corumbá. Estábamos hablando en marzo del 65. El 12 de noviembre del 64. El 12 de noviembre del 64. Entonces ya el Paraguay había reaccionado. Y lo que ocurre en líneas generales es que todos pensaban que la guerra iba a ser rápida. O sea, el cálculo que tenía Francisco Solano López, las únicas poblaciones brasileñas cercanas y las únicas guarniciones militares cercanas al Paraguay eran las de Mato Grosso. São Paulo estaba a 1000 kilómetros con selvas, ríos, cordilleras, entonces era imposible que venga una invasión. De hecho,
la famosa batalla de Laguna Sirena, que es donde hoy está la ciudad de Jardín, en Mato Grosso do Sul. Está ahí cerca, hay un cementerio paraguayo incluso ahí en Jardín, en las afueras de Jardín. Poco conocido también. Poco conocido, totalmente. Así como también en San Borja hay un cementerio paraguayo, donde los pocos soldados que murieron en la ocupación de San Borja Uruguayana. en Uruguay, la campaña uruguayana, están enterrados ahí, Sí. que siguen siendo monumentos históricos, ¿verdad? Entonces, en esa batalla Laguna Sirena es una columna que salió de San Pablo y le tomó casi un año llegar hasta atacarle a las tropas paraguayas en Mato Grosso, que intentaron hacer una movida envolvente a las posiciones paraguayas, pero fracasaron, ¿verdad? Esa fue esa batalla, por ejemplo, nosotros la tenemos muy olvidada y fue una de las últimas grandes batallas paraguayas. Sí. Una de las últimas grandes victorias paraguayas. Sí, es cierto, tal cual. Bueno, para volver a nuestro tema inicial, ya estamos en guerra. ¿Cómo eran los diarios de esa época? ¿Cuántos diarios teníamos nosotros? Nosotros teníamos solamente el semanario, ¿verdad? El semanario era el semanario de avisos y conocimientos útiles que se publicaba desde 1853. Era el periódico oficial del Estado, ¿verdad? Y Carlos Antonio redactaba. Ya el semanario ya no. El semanario ya se trata solamente, tenía su sección oficial donde se publicaban los decretos, algunos mensajes, todos los mensajes presidenciales. La primera etapa está dirigido por Juan Andrés Gelli. Después va a ser dirigido por Ildefonso Bermejo hasta que se retira Bermejo, y ahí se van turnando una serie de otros redactores hasta que finalmente termina el periódico en 1868. Entonces el semanario es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, publican mucha documentación, no solamente oficial, sino que también publican documentaciones de las cartas que enviaban. Incluso hay un alcance, ahí estaba mostrando el alcance que cuando ya en marzo ellos se enteran, mientras está sesionando ese congreso hace 160 años, ellos se enteran de que Flores está ganando la guerra en Uruguay. Y ahí es donde persiste la idea de que hay que ayudarle a los blancos, que eran los aliados de la familia López y del gobierno paraguayo. Y entonces en ese congreso se declara la guerra a la Argentina, porque la Argentina había negado el paso que se había pedido para que las tropas paraguayas atraviesen lo que hoy es la provincia de Misiones, rumbo justamente al sur de Brasil y de ahí al Uruguay. Bueno. A esta altura de los acontecimientos me gustaría ver las imágenes que tenemos ya. Sí. A ver, Cristian, si podemos ir pasando las imágenes, por favor. Ese es un alcance del 13 de marzo donde está toda la documentación de lo que está pasando en Montevideo, ¿verdad? Después, si pasamos la siguiente, el Congreso se reunió desde el 5 de marzo hasta el 19 de marzo. Bueno, son 14 días de congresos. Este es uno de los últimos que se ofreció a los... 300 personas veo ahí que dicen. Sí, eso se hizo un banquete en lo que hoy es la estación central del ferrocarril, que en esa época le llamaban estación de San Francisco. Al cerrar el congreso, el presidente le ofrece un banquete a los congresistas, que eran 100 diputados. Se llamaba luego Plaza San Francisco hasta que después se llamó Plaza Uruguaya. Plaza Uruguaya, exactamente, a fines del siglo XIX. A la vuelta de estos consejos comerciales me gustaría, doctor, que nos aclare más o menos cuál era la posición, porque me imagino el semanario era un órgano oficial del Paraguay y lógicamente respondía al Paraguay, pero también con seguridad el diario La Nación de la Argentina era influyente y transmitía también información. ¿Cuál era la posición de los dos medios, en este caso La Nación, que respondía al oficialismo argentino, y por supuesto el semanario, que respondía al oficialismo paraguayo? Quiero agradecer públicamente, desde hoy tenemos como auspiciante a la empresa Cavalaro, con sus productos que son realmente un motivo de prestigio para todo el Paraguay. Cavalaro es una próspera industria que realmente hace tiempo está ganando el mercado paraguayo en la parte domisanitario y se ha caracterizado por un crecimiento con mucha responsabilidad social. Muchas gracias y bienvenido a Diálogo Franco a la familia Cavalaro. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco con la presencia del doctor Erip Campos Caballero. Habían diferentes medios, ¿verdad? Por supuesto, cada uno jugaba a su favor. No vamos a pedir de que los medios tampoco hayan sido imparciales, eran absolutamente parcialistas. Me imagino este escenario, doctor. Argentina, a través de su diario La Nación, le culpaba a López de todo, y acá el semanario
que era paraguayo, refutaba todas esas acusaciones y al contrario le responsabilizaba al Brasil. Esa era la temática que se daba en los diarios de la época. Asimismo, nosotros hace muchos años hicimos un trabajo con un colega, el profesor Ferreira, en el cual hicimos un análisis más sobre los periódicos de trinchera, y ahí vos podías ver cómo iban enfrentando y cómo iban cuestionándose entre ellos, y donde efectivamente el enemigo principal dentro del discurso oficial del gobierno paraguayo fue Brasil. ¿Verdad? Argentina, pues en ese momento todavía López estaba pensando que Urquiza iba a cumplir su promesa de conseguir la neutralidad argentina, porque esa era la promesa. La verdad que Urquiza no se portó muy mal con López al final de la jornada. Y sí, pero el problema es que... Atajó todas sus huestes. Atajó sus huestes, pero no... Se enriqueció, entre paréntesis, con la... Totalmente, pero no pudo cumplir con eso de que le había prometido que iba a conseguir que Mitre se declare neutral. De hecho, en el gabinete argentino, hoy los historiadores argentinos analizando el tema de la guerra, aparte que sabemos que hay mucha gente que estaba en contra de la guerra de la Triple Alianza, muchas provincias, el tema es que dentro del gabinete de Mitre mismo había algunos que planteaban de que no había que aliarse con Brasil. O sea, no era tanto el problema del Paraguay, sino el problema era tener tropas brasileñas en territorio argentino, la flota brasileña metida en el Paraná. Entonces ellos consideraban de que no era una jugada muy pertinente el tema de aliarse con Brasil, contra el Paraguay en este caso. Por lo tanto, planteaban de que se mantenga la neutralidad. Ahí es donde yo creo que efectivamente... de alguna manera se hubiese tratado de enviar alguna misión diplomática. Obviamente la historia no se trata de lo que no se hizo, pero el Paraguay en este Congreso, que hace 160 años estaba terminando sus deliberaciones, un día como hoy, declaró la guerra a la Argentina, y al declarar la guerra a Argentina se empezaron las operaciones el 13 de abril del año 65, y ahí es donde Mitre oculta la información. Evidentemente él estaba a favor de la guerra y la alianza con Brasil, porque él le dice al pueblo argentino, y ahí está donde la nación fue clave, es decir, el Paraguay hizo un ataque a la ciudad de Corrientes, al territorio argentino, sin declarar la guerra. Cuando sí se había hecho una declaración de guerra, cuando sí se había notificado, ¿verdad? Obviamente el oficial que fue para hacer la notificación fue apresado, ¿verdad? Y ahí es donde Mitre hace su famosa alocución: en 3 días en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. O sea, me costó nuevamente un poquito más. Costó mucho más, porque justamente esa es una demostración, obviamente, además de petulancia, de lo que ellos pensaban. O sea, Brasil también pensaba que si ponía la flota en las 3 bocas y le aislaba al Paraguay, el Paraguay se iba a terminar rindiendo o pidiendo la paz. O sea, todos pensaron que la guerra iba a ser rápida. Y evidentemente ahí es donde es muy importante el tema de la resiliencia del soldado paraguayo, que fue un soldado que, a pesar de tener equipamientos más atrasados, de estar mal alimentado, mal pertrechado, aguantó una lucha de forma titánica. Y sin Estado Mayor. Sin oficiales formados, ¿verdad? Sí, claro. O sea, nuestro jefe más victorioso era hasta 1865 el segundo jefe de policía de la ciudad, ¿verdad? No era ni siquiera un militar que estaba en los cuarteles, ¿verdad? José Dubigis. José Dubigis, claro. Él, bueno, tiene que venir otro día para hablar de eso. Ahora, me gustaría mostrar estas imágenes y que le explique un poco a la gente, por favor. Adelante, Cristian, por favor, con esta imagen. Este es el mensaje que cuando inaugura el anterior, el mensaje que Francisco Solano López, donde le explica la situación a los congresistas ese 5 de marzo de 1865, ¿verdad? Donde él dice que justamente no es que el Paraguay empezó la guerra, sino que tiene que contestar a las acciones que ha hecho el Brasil, ¿verdad? Que ha desestimado la famosa nota del 30 de agosto, y que efectivamente es por eso que él insta a los congresistas a tomar las decisiones en su libre deliberación, ¿verdad? Así, palabras más, palabras menos, ¿verdad? O sea, sería una especie como argumento para poder entrar en estado de guerra, ¿verdad? El estado de guerra. Justificaba. Así mismo, porque finalmente el que tenía la potestad para declarar la guerra era el Congreso. Claro. La siguiente imagen, Cristian, por favor. Bueno, la siguiente imagen habla de las elecciones. Las elecciones se hacían, hay que recordar que solamente votaban los hombres casados y los solteros solamente si eran mayores de 22 años.
Se podía ser diputado en ese momento. Con la reforma del 56 se elegían solo 100 diputados. Los diputados tenían que tener un cierto patrimonio. Era un sistema medio censitario sin estar muy claro eso. O sea, había como un censo de quiénes podían ser elegidos o no. Tenían que ser grandes propietarios. Se puso una serie de requisitos. ¿Pero el promedio de edad? ¿30, 40? 30, 40 más o menos. Era el promedio, y algunos muy avanzados, como el caso de Juan Bautista Rivarola, que ya era muy mayor, ¿verdad? El Congreso se realizó en lo que hoy sería el Teatro Municipal, que era en esa época la sala de sesiones del Congreso Nacional, y o sea, ese es un lugar histórico, ¿verdad? Y ahí es donde se sesionó este Congreso durante esos días, desde el 5 de marzo hasta el 19 de marzo, en que finalmente, un sábado 19 de marzo, concluye sus deliberaciones. ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes de ese Congreso? Lo más importante, en primer lugar, de ahí está la siguiente, que es ese 6 de marzo, ya al día siguiente el diputado de Talavera de Villarrica propone que el general de división Francisco Solano López sea ascendido a mariscal de los ejércitos de la República. 1 o 2 días después se establece un aumento de salario para él correspondiente a su rango de mariscal. Eso fue en el 65. En el 65, hace 160 años, que se le manda a hacer una espada con una presea de diamantes, ¿verdad? De brillantes, algo así. Hace toda una descripción. Habría tenido 38 años. Exactamente, ¿verdad? Entonces él se pone eso, se autoriza al gobierno a contratar un préstamo por 25 millones de pesos. 25 millones de pesos fuertes. ¿Para qué era eso? Para financiar la guerra. Obviamente nosotros ya el 11 de junio de 1865 estamos aislados. Nuestra comunicación se tiene que hacer vía Mato Grosso, que estaba ocupada, Bolivia, Perú, Panamá, y de ahí nos comunicábamos con Europa y con nuestros diplomáticos en Europa, y por lo tanto la comunicación era mucho más lenta, y ese empréstito obviamente no se pudo gestionar, ¿verdad? Entonces, primero se le declara mariscal, segundo se le confiere la espada, sí. Tercero se le establece un salario, y cuarto se solicita un préstamo. Se solicita un préstamo. Después se aumenta el número de brigadieres, generales, coroneles. Se toma una serie de medidas para la reorganización del ejército, porque en ese momento teníamos un solo brigadier general, que era Francisco Solano López, y 3 coroneles. Entonces eso todo se aumenta la dotación. En esos años previos a 1865 hay una intención de contratar a un oficial francés que había hecho instrucciones en Chile para establecer como una escuela militar. No se ponen de acuerdo con el precio que pidió este oficial francés, ¿verdad?, para instruir a los oficiales paraguayos. Entonces nuestras instrucciones todavía seguían las ordenanzas de Carlos IV de la época colonial, ¿verdad?, que habían sido impresas por la Imprenta Nacional en 1847. Bueno, no teníamos tampoco otra norma jurídica, porque la que hizo Carlos Antonio López era solamente para organización del Estado. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Cristian. Y este es la ley que establece el mariscalato, ¿verdad? Donde dice: nombra al excelentísimo señor general de división ciudadano Francisco Solano López, mariscal de los ejércitos de la República, con las exenciones, preeminencias y prerrogativas, honores, privilegios y sueldos que son inherentes a este grado supremo militar. Son el término supremo, que es... Y si no había otro, mariscal de los máximos. Sí, entonces después ahí está, pídase una copia autorizada de esta ley con el gran sello del Estado y entréguese al nombrado como título. Dado en la sala de sesiones a los 6 días del mes de marzo. El presidente, el que sigue como presidente es José Falcón. José Falcón era presidente del Congreso. Sí, y se nombró una comisión de 30 diputados, que era el que tenía que ratificar todo lo que firmase el presidente del Congreso. La pregunta del millón: ¿quién tiene, dónde está la espada que el pueblo paraguayo le otorgó a Francisco Solano López? Esa creo que no está ni en poder del Estado paraguayo, y no sé si está en algún museo brasileño, creo que no, ¿verdad? Porque hay un reporte... ¿Se pudo haber llevado a Europa? ¿Madame Lynch pudo haber llevado a Europa eso? Y habría que hacer algún rastreo de qué pasó con esa espada, ¿verdad? Porque era una espada que era del pueblo paraguayo al mariscal Francisco Solano López. De oro con diamantes. Exactamente. Pero era un espadín en realidad. Sí, era un espadín de ¿cómo se llama esto de que le dicen los militares? De gala, ¿verdad? Gala. Sí, tipo no era para el combate. Hay un reporte de la Cancillería brasileña en la década del 70 donde hacen un listado de todos los objetos que ellos tienen que se habían quedado de la guerra. Y en ese listado, que alguna vez lo leí, no estaba el espadín. No estaba. No.
Bueno, me permití el último corte, vamos a unos consejos comerciales y regresamos enseguida con nuestro invitado, el doctor Eric Caballero Campos. Entonces entre los más jovencitos entonces. Estamos de vuelta, estamos al aire con el doctor Eric Caballero Campos. Bueno, doctor, estamos ya en la parte final de la programación y sería importante a esta altura de los acontecimientos, sobre todo hacer dos precisiones, ¿verdad? En primer lugar, desde tu punto de vista, respetando la realidad y reconociendo la historia, ¿vos crees que era factible evitar la guerra? Bueno, yo creo que la voluntad de Brasil de hacer la guerra estaba, ¿verdad? O sea, hay que recordar que ya en 1855 ellos habían enviado una flota para tratar de negociar bajo el mando del almirante Ferreira de Oliveira. Con Carlos Antonio López. Ellos pretendían la libre navegación del río Paraguay porque para el plan de desarrollo que tenía el emperador y el gobierno de Río de Janeiro era necesaria esa comunicación con el Mato Grosso a través de los ríos, porque por tierra la comunicación era muy lenta, ¿verdad? O sea, para ellos estratégicamente el Mato Grosso era muy importante porque habían encontrado minas de oro y minas de piedras preciosas, entonces era fundamental para lo que ellos pretendían, ¿verdad? Ahí yo creo que sí también, efectivamente también Paraguay pensaba de que el conflicto iba a ser inevitable, porque ya el campamento de Cerro León, que fue el gran campamento, se organizó en 1863, ¿verdad? 1864. A comienzo del 64 se comienza a organizar el campamento de Cerro León en Pirayú, con el propósito de ir instruyendo a las tropas, ¿verdad? Hay una intención de comprar armamento, pero no se termina de concretar. Se ordenan, estaba en disputa el tema con la empresa la Blitt Brothers, que era el proveedor del Estado paraguayo en Londres, de construir un monitor de casco de acero. Muchas veces en la historiografía brasileña tradicional se dice que el Paraguay tenía una política belicista. Si era realmente tan belicista el Paraguay, no hubiésemos tenido nuestro único buque de guerra, era el Tacuarí, que tenía casco de madera, ¿verdad? O sea, era muy atrasado. O sea, si realmente teníamos una postura muy belicista o más belicista, entonces íbamos ya a estar mucho mejor pertrechados de lo que estábamos en 1865, ¿verdad? El otro punto que me parece importante, sobre todo porque hablamos en estos días, la Armada paraguaya le destrozó el acorazado Río de Janeiro, que venía de Inglaterra en su viaje inaugural, y la primera incursión que tuvo, su primera batalla fue acá en Paraguay y fue fundido, como en el buen sentido de la palabra. Se le dejó al margen del río Paraguay, hasta hoy está. ¿Es factible en algún momento, doctor, recuperar nuestro famoso cañón cristiano, el abuelo y todos los cañones que tiene el Brasil, nuestro archivo militar, a cambio de que lleven ellos su acorazado Río de Janeiro? No solamente tenemos nosotros el acorazado Río de Janeiro, muchas veces las personas que conocen Vaporcué, ahí está el Anambaí. El Anambaí fue capturado en diciembre, comienzo, no sé si fines de diciembre o comienzo del 65, en el río San Lorenzo, ¿verdad? Ese también es un trofeo de guerra que nosotros seguimos teniendo, ¿verdad? Entonces, es una pieza de cambio, ¿verdad? Porque en realidad somos dos países que declaramos que tenemos relaciones fraternales, por lo tanto, no deberíamos tener ningún trofeo de guerra de nuestros adversarios, ¿verdad? Más vale. Adversarios de aquel momento, ¿verdad? ¿Tenemos alguna postal de la época de don Carlos Antonio López? Sí, es un grabado, está justamente en el archivo de Río de Janeiro de 1859, como era Asunción. Ahí, por ejemplo, se puede ver la mayor parte de los barcos que se describen son barcos a vela todavía, ¿verdad? Se ve al convento, lo que era la iglesia de la Encarnación Antigua, la catedral, lo que hoy es el Centro Cultural del Cabildo, que era en ese momento el Palacio de Gobierno. Podemos ver que efectivamente no estaba todavía construido lo que hoy es el Palacio de López. Y es una descripción hecha el 28 de marzo de 1859. Ahí abajo dice Carlos Antonio López. Sí, dice dedicado al presidente de la República, don Carlos Antonio López. Mira mucho, qué valor. Esto es lo que fue desclasificado por el doctor Justo Pastor Benítez.
No, esto está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, es la biblioteca más grande de Brasil, y ellos han empezado todo un proceso de digitalización, ¿verdad? Ahora, lo que se ha empezado a desclasificar es el Archivo Nacional. El Archivo Nacional. Esto es aparte. Esto está en la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca que tiene, incluso hay varias personas que a veces ahora han encontrado, hay 2 o 3 álbumes de la guerra, que era de un sacerdote, se llama Lembranzas do Paraguay, ¿verdad? Que fue sacando fotos de distintos momentos de la guerra, muy lindo el álbum, está completo en la página web de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, así como también muchos mapas y varias informaciones. Por ejemplo, hace poco me pedía un amigo de Luque, ¿verdad? Cómo era Luque en el siglo XIX, y hay un mapa que levantan las tropas brasileñas cuando ocupan Luque, que fue la segunda capital, ¿verdad? Ah, mira, pues eso, qué bien. Sí. ¿Y eso vos tenés? No, eso está todo disponible en la página web de la Biblioteca Nacional. Yo lo que hice fue compartirle el enlace para que ellos bajen, porque te permite bajar incluso en alta resolución. Ah, mira, qué bien, qué interesante. ¿Tenemos otra imagen, Cristian, para compartir? Y este, por ejemplo, es un mapa decía de Paraguay y de Uruguay, porque ahí tenemos que entender que el Chaco, por ejemplo, era un territorio que todavía estaba solamente con guarniciones militares. Si bien reivindicábamos su jurisdicción y su soberanía, de hecho esa fue la gran negociación con Argentina después de terminada la guerra, la mayor parte de la población vivía en la región oriental. Entonces, esa situación se mantenía hasta ese momento, y hay que entender también que el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza no pudo descuidar su frontera con el Chaco, porque en los días de fines de marzo de ese año 65, un grupo de indígenas chaqueños intentan atacar varias poblaciones paraguayas, ¿verdad? Porque ellos mismos sabían que había una conmoción dentro del Paraguay. En marzo del 65, hace 160 años, ¿verdad? Así como también cuando el mariscal López está a punto de partir al frente de guerra, él parte a fines de mayo del 65, deja Asunción y nunca más regresa a Asunción, da una orden a los jueces de paz que puedan fusilar a aquellos que comiencen a asaltar, robar, saquear las casas o asaltar en los caminos, ¿verdad? Porque evidentemente, como muchos varones comenzaban a movilizarse, porque se había hecho una movilización general, entonces había un descuido posiblemente de los hogares, y entonces como medida de seguridad, de protección medida de seguridad, entonces él autorizó a las autoridades judiciales de cada pueblo a que procedan manu militari contra aquellos que empezaban a robar. Eso fue en el 65. Mayo del 65. Antes que el viaje. Antes que el viaje, sí. Bueno, ¿y la otra imagen que tenemos? Y esa es una representación de cómo era el uniforme, tanto de nuestra infantería y de los oficiales, ¿verdad? El oficial, cómo se vestía, ambos con la casaca roja, los famosos putaí que se le decía, ¿verdad? Y algo que tenemos que notar, ahí se nota efectivamente en la representación de este gráfico, es el tema de que nuestros fusiles eran todavía de chispa. Por lo tanto, era Eso eran fusiles de la independencia, ¿no? De 1811. Algunos se compraron durante el gobierno de Francia, otros se compraron en la época de Carlos Antonio López. Hay que recordar que los fusiles de repetición ya aparecen en la década del 50, y ahí nuestra compra de armamento no fue tan numerosa, ¿verdad? Porque se invirtió en otro... Una falta de previsión ahí. Una falta de previsión, y posiblemente también... Ahí también se demuestra el hecho de que esa política brasileña de decir en algunos textos clásicos que el Paraguay era belicista. Si el Paraguay era belicista, hubiese tenido mejor armamento, ¿verdad? Muy bien. Se nota ahí la diferencia entre el que tiene polaina, bota, que es el oficial, y el soldado que está descalzo, punandí. Así mismo. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Una gran diferencia. Ya prácticamente cerrando el programa, doctor, nos gustaría, sería muy bueno hacer un poco un análisis sobre la situación que se da. Hay algunos autores, entre ellos creo que el propio Efraín Cardoso, que dice que López pudo haber tenido un amorío renegado
con la hija de Pedro II, motivo por el cual quedó con una aquiescencia, quedó con una maledicencia con don Pedro II. Eso creo que está demostrado que no es real. ¿Vos tenés información al respecto? Yo creo que o sea, nunca indagué en esa temática, pero creo que es más parte de la fantasía y darle algún contexto más romántico a un conflicto que afectó a 4 pueblos. De los 4 pueblos, el nuestro fue el más perjudicado por la cantidad de muertos, principalmente los efectos colaterales de la guerra y todo lo que implicó eso. O sea, yo creo que las políticas de los estados no pueden pasar por una situación, en este caso, muy personal. Acá era una rivalidad en cuanto a modelos económicos, a una rivalidad en cuanto a intereses económicos, ¿verdad? No tenemos que perder de vista eso. Y aunque muchas veces, una vez me dijo una alumna en clase, pero por la yerba mate no puede ser que se haya hecho una guerra. No, la yerba mate el comercio de la yerba mate era muy importante, claro, y para nosotros era vital, ¿verdad? Claro. Y entonces, si nosotros perdíamos el puerto de Montevideo, perdíamos el puerto de Buenos Aires, ¿a quién le íbamos a vender la yerba mate? Porque el pueblo paraguayo ya no creo que iba a aceptar, y era prácticamente inaceptable, volver a la época del doctor Francia, en que prácticamente se establecía una economía de subsistencia. Cuando ya habíamos durante casi 10 años empezado a exportar, ya empezamos a tener una economía mucho más dinámica. No, era inviable. Era inviable, totalmente. Y era un pueblo que la mediterraneidad le cobró factura porque se tenía que pagar un costo muy alto. La última pregunta antes de irnos, el tiempo no más de un minuto y medio para cerrar, doctor. Esta situación de la que nos enfrentamos, la guerra, Paraguay con respecto a Argentina y Brasil, si tuviéramos que hacer un porcentaje, ¿cuánto de ejército, cuánto de armada teníamos nosotros con respecto al Brasil? Creo que Argentina tenía Gualeguaychú y 25 de mayo que fueron apresados, pero Brasil, que era nuestro adversario, el scratch brasilero, ¿era muy superior al Paraguay? La flota brasileña imperial estaba primero hecha con monitores, con acorazados, se había reforzado durante el desarrollo de la guerra, y ellos tenían de todo lo que ellos heredaron de los portugueses. Justamente la marina era el arma más tradicional y más poderosa, ¿verdad? De hecho, los portugueses lograron toda su expansión gracias a la navegación desde el tiempo del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, en Brasil también la marina era la más tradicional. De hecho, justamente donde va a estudiar Benigno es a la Academia de Marina en Río de Janeiro. Muy bien, doctor, gracias por estos minutos para Con Diálogo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a unos pequeños consejos comerciales y a la vuelta estamos con esta entrevista con el doctor Carlos Díaz Rosillo, colaborador del gobierno del presidente Trump, que estuvo con nosotros aquí en Asunción. Recomendaciones comerciales, y a la vuelta estamos con Carlos Díaz Rosillo. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Un lujo. Carlos Díaz es funcionario importante, estuvo en la administración del presidente Trump, es director de Relaciones Interinstitucionales de la Casa Blanca, es presidente de la Fundación Adam Smith de Florida, también está en la Universidad de Florida, ha llegado al secretario de Estado Marco Rubio y al actual presidente Donald Trump. Estuvimos con él, habrá sido fines de septiembre, cuando antes de las elecciones, y cumplió con su vaticinio, con sus resultados. Las elecciones fueron aplastantes en favor del presidente Donald Trump. Felicidades. Muchas gracias, presidente. Así es, el presidente Trump no solamente ganó, sino que arrasó. Ganó el colegio electoral, que lo hizo presidente, y ganó los 7 estados claves que tenía que ganar, y ganó el voto popular, que es algo no muy común para un candidato republicano. Así que sí, arrasó con todo. Y encima de eso tuvo la suerte de tener el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Sí, Carlos, al tiempo de agradecerte, nos gustaría entrar ya en tema directo. ¿Cuál es la relación, cuál es la mirada que tiene Estados Unidos y la administración Trump, del cual, repito, vos sos muy afín, porque ya estuviste trabajando, ocupando un cargo muy importante, con respecto a Paraguay en particular y América Latina en general? Sin duda alguna, la relación entre Estados Unidos y Paraguay tiene que ser una relación muy sólida, muy fuerte. Paraguay es un aliado muy importante de Estados Unidos y tiene varias cosas que creo que lo favorecen mucho.
no solamente una fuerza laboral joven, trabajadora, sino que también el Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a Taiwán. Y eso es muy importante para los Estados Unidos. No hay tema más importante para el presidente Trump que el tema de la relación con China. Obviamente el presidente Trump ve a China no solamente como un adversario, sino como a un posible enemigo. Y yo creo que eso es una gran oportunidad para la América Latina para de nuevo tomar un protagonismo que nunca ha tenido. Ese eje Taiwán, Israel, Estados Unidos, Paraguay es un país que es líder. Está cumpliendo fielmente esa línea. Paraguay reconoce a Taiwán, Paraguay ha tomado pasos para cambiar su embajada a Jerusalén, como lo hizo Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump. Y Paraguay tiene un presidente que entiende muy bien la importancia de las relaciones con Estados Unidos y lo está haciendo muy bien. Así que yo creo que Paraguay puede ser un gran destino de inversión para los norteamericanos. Dos preguntas, una un poco más ligera y otra quiero sinceridad, porque tu acostumbrada sinceridad, porque es un tema que nos toca a los paraguayos. La política proteccionista del presidente Trump con respecto a los aranceles, sobre todo para los países vecinos. Una vez hablamos de los neighbors, ¿te acuerdas? El hecho de México, Canadá y América Latina. ¿Cuál es la percepción? ¿Esta actitud proteccionista del presidente Trump puede llegar en algún momento a elevar el costo para el americano y generar una inflación? Es una postura que pone a los intereses de los Estados Unidos por encima de todo. Es importante entender que el presidente Trump lo eligieron para representar. Vamos de pasar los paraguayos con la candidatura para secretario general de la OEA de nuestro canciller Rubén Ramírez Lescano. De alguna manera generó una suerte de insatisfacción porque primero el presidente Peña aseguró los votos y considerábamos de que ya teníamos. En segundo lugar, hay una situación de buena relación, se presumía, con los países vecinos. Pero sorpresa, en ocasión de que asuma el presidente de Orsini del Uruguay, se reunieron los países afines, con gobiernos afines, mejor dicho. Me refiero a Brasil, Lula, liderando como siempre Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, y decidieron retirar el voto a Paraguay. Así es. Paraguay se quedó sin nada. Y el candidato, o sea, el designado secretario general se declaró abiertamente antitrumpista. ¿Cómo queda Estados Unidos con respecto al liderazgo de la OEA? No creo que se quedó sin nada Paraguay, ahí difiero. Yo creo que se quedó con la satisfacción de haber postulado a un gran hombre que defendió los ideales de la democracia, del libre mercado y dejó muy alto a Paraguay. Por lo menos lo veo así desde Estados Unidos. No, es muy lindo, eso suena muy lindo, pero en la práctica nos quedamos sin la Secretaría General. Se quedaron sin la Secretaría General y se eligió a un candidato que abiertamente ha demostrado cierta simpatía por los regímenes más antidemocráticos del hemisferio. Claro. Entonces, eso yo creo que pone en peligro el éxito de la OEA. Los Estados Unidos financia la gran mayoría del presupuesto de la OEA. Estados Unidos es uno de los miembros fundadores de la OEA. Y yo creo que, no estoy diciendo que se va a salir de la OEA, pero no me extrañaría que los Estados Unidos le dé mucha menos atención a la OEA de la que le hubiera dado si el canciller Ramírez... O sea, ¿le va a reducir el presupuesto? No me extrañaría, no lo sé. Eso es una decisión, una decisión que no se ha tomado y que le corresponde obviamente al presidente Trump y al secretario Rubio, pero no me extrañaría que ese fuera el caso, que se redujera el presupuesto. Si vemos lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos, la reducción sustancial del presupuesto de USAID, la reducción sustancial del tema de la OTAN, a tal punto que llegó a decir el presidente Trump que ellos pongan su plata y que creen gobierno profesional y que se defiendan ellos como Europa. Así es, y aquí lo que es verdaderamente frustrante para los Estados Unidos es que tenemos una organización de estados americanos que han prometido todos defender la democracia y no lo están haciendo, número uno. Y número dos, un organismo... ¿Te referís concretamente a Venezuela? Y Nicaragua y Cuba también. A Cuba la expulsaron hace muchos años, pero no han hecho nada por traer la democracia a Cuba. Y el tema de Nicaragua y Venezuela tampoco. Entonces, la OEA, no hay manera de decirlo bonito, ha fracasado en el compromiso de asegurarse que cada uno de los países de la América Latina, del hemisferio occidental, una fracción mínima de lo que era antes. Uno de los países
exportadores de petróleo más importantes del mundo y ahora es una fracción mínima de lo que era. Entonces, número uno, sanciones económicas fuertes. Número dos, no que pueda saltarse de otro país, sino que sean fuertes. Y número dos, yo creo que hay que presentar, no quiero decir que es una solución viable en este momento, la posibilidad de una opción militar. Eso no quiere decir una invasión de Estados Unidos. No. Pero una opción... Pero que las Fuerzas Armadas de Venezuela se soliviante contra el Así gobierno. es, porque yo creo que el pueblo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se ha manifestado, ha votado de manera masiva. Como ocurrió en Paraguay con esto. Exacto, y nada. Entonces yo creo que tiene que haber una solución militar hasta que los militares... Y cuando digo militares... Es una declaración fuerte, ¿eh? Bueno, pero creo que el caso es tan severo que hace falta una solución fuerte. No podemos estar a medias tintas. ¿Vos tintas. crees que el presidente Trump podría acompañar esa tesis? El presidente Trump siempre ha dicho que para él ninguna opción puede estar fuera de la mesa. ¿Que no te pregunté y que quieras compartir? Yo creo que para las Américas, sobre todo para los países que entiendan esto, hay una gran oportunidad para atraer inversiones norteamericanas. Hoy día el presidente Trump ha dicho claramente, y lleva ya años diciéndolo, que hay que traer la producción que por décadas se fue a China. ¿Qué inversión americana podría venir al Paraguay? Muchísimas. Mira, el Paraguay es un verdadero semillero de oportunidades. Por ejemplo, el tema de la agricultura. Aquí ustedes producen alimentos para más de 100 millones de personas. 200. Menos, pero lo exportan, ¿verdad? Sí. Hay que seguir enfatizando y reforzando el tema de la agricultura, pero ahora dar el siguiente paso, que es industrialización. Me encanta. No solamente exportar. Darle valor agregado a los productos primarios para que los productos de aquí que salgan no sean solamente la materia prima, los commodities, sino que también industrialicen. ¿Y cómo es una gran sería oportunidad. Un acuerdo particular? Porque se tiene que hacer vía Mercosur eso. Bueno, ese es otro tema, porque yo creo aquí, con todo respeto... Sí, pero vos planteás un acuerdo bilateral. Yo a la Milei. Y no solamente yo creo que ahí el presidente Trump siempre ha sido muy claro en preferir los acuerdos bilaterales a los multilaterales. Y yo, con todo respeto, creo que el Mercosur no es un tratado que favorezca al Paraguay. Es un tratado que favorece mucho a Brasil. Totalmente. Favorece a Argentina. Totalmente. Pero no favorece a los países pequeños como Paraguay. Totalmente. Entonces, a mí no me corresponde decir si se deben de salir o no. Pero es así. Pero creo que no le favorece al Paraguay. Pero hacer tratados con Estados Unidos, hacer tratados con empresarios, que empresarios vengan a industrializar para que le den valor agregado. Aparte de la agricultura, Carlos, ¿qué otra idea te suscita que industrias americanas podrían venir a radicarse? Centros de distribución, por ejemplo. Ahora con la hidrovía, con esta carretera interoceánica, Paraguay está en el corazón de Sudamérica. Sí, es cierto. Y al estar en el corazón de Sudamérica puede ser un hub muy interesante para comunicarse cargas con toda la región. Para exportar a Brasil, a podría venir FedEx, por ejemplo, acá un ejemplo. Fácilmente. En el Chaco y desde ahí distribuir para toda América. El Chaco es una zona muy rica que tiene tremenda para toda la región. Dos resúmenes importantes de América entonces. Primero, que no se descarta una solución militar para el tema de Venezuela. Yo creo que nunca se puede descartar. Y segundo, creo que es una declaración también bastante importante que Estados Unidos recortaría presupuesto a la OEA, teniendo en cuenta que no está conforme con su manejo. Bueno, no sé si lo recortaría, pero no me extrañaría que lo recorte. Y yo creo que debe de recortarlo. No sería raro. No sería raro. Y yo creo que debe de recortarlo. ¿Por qué? Porque es una organización que en este momento no promueve los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos no debe de gastar un centavo de los contribuyentes norteamericanos que no vayan directamente a proyectos que promuevan los intereses de los norteamericanos. Y la OEA, como va, y en el camino que quizás vaya, espero que no, pero en el camino que quizás vaya, con un secretario general que ha tomado posiciones bastante adversas a los intereses de Estados Unidos, no me extrañaría que Estados Unidos recorte el presupuesto y diga, aquí, con todo respeto, el que paga el mariachi pone las canciones. Y si Estados Unidos paga el mariachi y le están poniendo canciones que no le gusta, hay que tomar cartas en el asunto. Ya lo hizo. De hecho, ya lo hizo en otra situación, en la OTAN lo mismo. Vayamos a Europa. Vamos. Estados Unidos entró en un tema en donde va a cambiar lo que se venía haciendo normal y sistemáticamente luego de la Segunda Guerra Mundial, que era una sola presupuesto, y los otros países aportaban menos del 1%, y que la condición sine qua non para que Estados Unidos siga aportando eran que cumplan lo que estaba pactado, que era el 2%. Y lo interesante es que después de que el presidente Trump dijo eso y lo enfatizó mucho en su primer gobierno, los países
empezaron a subir el caso y muchos superaron ese 2%. Todavía faltan muchos otros. Y ahora el presidente Trump mencionó que quizás no es el 2% ahora, que debería ser el 5%. Carlos, es una pregunta obligada. El tema de la OTAN con Ucrania. Sí. Estados Unidos, que bien sistemáticamente venía nomás luego acompañando a la OTAN desde su creación, Sí. ahora da la impresión como que le retira la embajada a Ucrania. ¿Cómo queda la relación entre Estados Unidos y Ucrania después del tole-tole que hubo entre el vicepresidente Vance, Trump y Zelensky? Bueno, ese tipo de reuniones que todo el mundo decía sin precedentes, claro que tiene precedentes. Yo estaba en muchas reuniones en la oficina Oval en donde... Una conversación que fue esta semana, se hizo en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Ucrania, parece más alentador. Podemos estar esperanzados en que va a haber un acuerdo, porque el presidente Trump, estando en campaña, prometió que en 24 horas se hacía la paz Yo entre creo que Ucrania. sí va a llegar la paz. Y el presidente Trump terminó la reunión de la oficina Oval con un mensaje muy claro a Zelensky. Es, cuando estés dispuesto a negociar la paz, regresa. Aquí te espero. No es vete que no quiero verte, no, es regresa cuando estés dispuesto a negociar la paz. Yo creo que el presidente Trump es el único líder mundial en este momento que puede lograr que ambas partes se sienten y negocien la paz. Yo creo que el tema de la paz, el acuerdo de paz, es cuestión de meses o quizás de semanas. No me cabe la menor duda. El tema de Israel y Palestina, sí. Carlos. Es un tema obviamente más complicado porque no solamente es el tema de un dictador que hay nuevamente otro. Conato de violencia ahora Sí, en este pero es un tema que lleva más de 1500 años. Sí, cierto. Es un tema milenario, un tema no solamente geográfico, político, sino cultural y religioso. Sí. Es un tema más complicado, pero también al ganar la elección el presidente Trump, ahí mismo se vio un acuerdo, un cese al fuego, y yo creo que ahí también va a haber una paz quizás un poquito más frágil que la de Ucrania y Rusia por el tema tan complicado, pero yo creo que también va a haber una paz a corto plazo. Con el corazón en la mano, ¿es viable la propuesta del presidente Trump de hacer un proyecto inmobiliario en el territorio de Gaza? Sí, yo creo que sí. Gaza está destrozado, total y absolutamente destrozado. Ahí va a tener que venir o un país o alguien, una empresa o muchas empresas a reconstruir eso. Y si alguien sabe del tema inmobiliario y de hacer proyectos de gran escala en el tema inmobiliario, es precisamente el presidente Trump. La presencia del vicepresidente Dave Vance representa la extrema derecha. Para mí personalmente y para muchos de los artículos que leí, está incluso a la derecha de Donald Trump. El otro actor importante es Steve Bannon. Y finalmente nosotros vemos que en estos momentos aparece un Elon Musk que tiene mucha presencia. Él creó lo que se llama decime si estoy de acuerdo, el EDGE. ¿El DOGE? El DOGE, que es una Dirección General de Eficiencia Económica de Gobierno. Sí. Y que permite de alguna manera ahorrar. Él pretende ahorrar $7 billones. Yo entiendo que es retirar los fondos de la OTAN, retirar los fondos de la USAID, retirar los fondos de todos los otros organismos e invertir en inteligencia artificial. No es que se está llevando plata para un beneficio personal a un alto funcionario del Estado, como en este caso Elon Musk. No, para nada. Aquí la idea, y el presidente Trump, y yo formé parte de ese equipo, como sabes, durante los primeros 4 años, siempre ha estado preocupado como empresario en la ineficiencia del gobierno americano, la extrema ineficiencia del gobierno americano. Y en su primer gobierno no pudo eliminar esa ineficiencia. Ahora, acuérdate que es el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos y solamente el segundo en casi 250 años de historia que llega a la Casa Blanca por segunda vez. Sí. Versus NASA, Tesla versus... SpaceX. SpaceX versus NASA. O sea, una empresa privada que va al espacio versus la agencia oficial, para que la gente entienda. Sí. En segundo lugar, Tesla versus aranceles especiales exorbitantes para los vehículos extranjeros. Otra vez beneficiado Elon Musk. No, al contrario, fíjate, el presidente había una regulación que decía que para el 2030 los carros que se vendan en Estados Unidos tienen que ser eléctricos. El presidente Trump está en contra de eso, está en contra de subsidios a carros eléctricos. Elon Musk tiene una compañía de carros eléctricos. Claro, Tesla. Entonces, que no le favorece eso. O sea, muchas de las medidas que está tomando el presidente Trump no le favorecen económicamente a Elon Musk, sobre todo en el tema de los subsidios a los carros eléctricos. Más sin embargo, entiende claramente que esos subsidios no deben de existir. Una pregunta que hay que desarrollar en 30 segundos. ¿Podemos inferir que Estados Unidos con la administración Trump
va a dejar de ser belicoso, va a dejar de invertir, por ejemplo, en OTAN, en USAID. Personalmente creo que fue muy útil al Paraguay. En otras instituciones va a ahorrar dinero y va a invertir en inteligencia artificial para competir con China. Va a ser menos belicoso absolutamente. El presidente Trump es el único presidente en la historia moderna de Estados Unidos que no comenzó ninguna guerra y que no mandó ni un soldado a un conflicto bélico nuevo. Así que va menos belicoso absolutamente. Y número dos, va a invertir en aquellos proyectos que beneficien directamente a los norteamericanos. Y si eso implica cortar el presupuesto a programas, a proyectos internacionales, así será. Carlos, te agradezco. Un lujo compartir contigo. Muchas gracias por estos minutos para Diálogo Franco y para C9N. Un placer, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Carlos Díaz Rosillo, así que gracias a la audiencia. Nosotros retornamos, gracias a la producción, a Marcelo, a Carlos, a todo el equipo impresionante de Canal 9. Nunca tuve la posibilidad de conducir un programa con más de 40 espectadores, así que todos vinieron a verte a vos. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias, presidente.